Pasamos ahora al tercer ejercicio típico, que de hecho este es el más típico de todos, que se pregunta en selectividad de campo gravitatorio, que es el típico ejercicio en el que tenemos una distribución de masas y ahora sí, cuando nos pregunten por una fuerza o por un campo gravitatorio, vamos a tener que hacer aplicando el principio de superposición, utilizando vectores para calcular ese campo o esa fuerza total. Como esto es algo que ya hemos visto a lo largo del tema, que ya hemos visto cómo calcular el vector unitario, hacerlo por descomposición y que hemos visto algún ejemplo que otro, ahora ya vamos a pasar directamente al turrón. No te voy a hacer ninguna previa ni nada. Simplemente, si necesitas repasarlo, pues ya sabes dónde están las lecciones, la puedes encontrar, te lo puedes repasar y si no, pues lo dicho, vamos a ver 3 ejercicios en los que, pues más o menos de dificultad es la misma, ¿de acuerdo? Y una cosa sí que es bastante importante, que es que el proceso ya hemos visto cómo hacerlo todo paso a paso. Entonces, en esta lección no solo quiero que lo pongas eso en práctica, sino que además te voy a enseñar a cómo hacer estos ejercicios de manera inteligente, es decir, ahorrándote todo el trabajo que puedas con, por ejemplo, fuerzas o campos que se cancelen de manera que te ahorres el tener que calcularlo, ¿de acuerdo? Pero nada, no te hago más spoilers, te voy a poner ya el primer ejemplo y vamos a empezar. Como siempre, aquí tienes el primer ejemplo y te animo de corazón a que le des pausa, lo intentes, veas si te sale y ahora enseguida vemos la solución. Te pongo la solución en 3, 2, 1. Pues bien, básicamente lo primero que vamos a hacer es leer rápidamente el enunciado. Te dice que tenemos dos masas puntuales de 1 kilo las dos en posiciones menos 3,0 y 3,0 metros dentro de un sistema de coordenadas. Te piden que calcules en el punto 0,4 los vectores de campo gravitatorio, el vector campo gravitatorio total y si existe algún punto de esta configuración donde se anula el campo gravitatorio, en caso afirmativo, identifícalo, ¿de acuerdo? Es decir, esto de aquí es algo que vimos en el segundo tipo de ejercicios. Ahora lo que te piden es calcular en el apartado B el potencial gravitatorio debido a cada una de las masas y el potencial total. Y qué razones si existe algún punto donde el potencial gravitatorio se anula. Esto es un poco como la lección anterior, que aunque lo principal, lo que vamos a ver en todos los ejercicios, es el hecho de calcular campos y fuerzas totales utilizando vectores, aparte de esto, en los ejercicios pues se suele preguntar otras cosas, como por ejemplo en este caso el potencial, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora sí, vamos a ver la solución. Lo primero que hacemos, como siempre, es transformar todo este tocho de texto en un dibujito, ¿vale? Aquí tenemos una masa y otra, la del punto menos 3,0 y la del punto 3,0. Y nos piden que calcules, mejor dicho, el campo gravitatorio total en el punto P, que es el punto 0, coordenada x0, coordenada y 4, ¿de acuerdo? Así que para esto lo que vamos a hacer, primero te lo voy a poner, bueno, el campo gravitatorio total será la suma de campo gravitatorio 1 más campo gravitatorio 2, principio de superposición. Y por otro lado te pongo aquí la fórmula del campo gravitatorio para que tengamos siempre presente estas dos formulitas que son las que al final vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular los vectores unitarios. Luego creo que lo tengo también resuelto por descomposición, por si lo has hecho de la otra manera, pues que veas que efectivamente nos da lo mismo, ¿de acuerdo? Vector unitario 1, pues es el vector que mide una unidad, de ahí lo de unitario, y que va desde la masa 1, que creo que es esta de aquí, la de la izquierda. Sí, correcto. Y que va de aquí a aquí, con esa dirección y sentido. Así que para ir de la masa 1 a el punto P tendremos que movernos 3 unidades hacia la derecha y luego 4 unidades hacia arriba. Todo esto lo dividiremos entre la distancia que es 5. Luego para el vector unitario 2, fíjate que es lo mismo, solo que en vez de movernos hacia la derecha, ahora nos movemos hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Por tanto, nos va a quedar el mismo vector, lo único que es cambiando este signo. Ahora sí, pasamos a hacer el cálculo del campo gravitatorio. Para el campo gravitatorio 1, menos g por la masa 1, que es 1 kilo, entre la distancia al cuadrado. Todo esto por el vector unitario. Y para la 2 va a ser exactamente lo mismo, por eso no te lo he puesto repetido, pero cambiándole este signo. De manera que, pues eso, para el campo gravitatorio 1 lo que se nos va a quedar es, primero hacemos el cálculo de cuánto vale esto de aquí, ¿de acuerdo? Que es menos, y al multiplicar todo esto, 6,67 por 10 a la menos 11 entre 5 al cuadrado por 0,6, nos da esto de aquí. Y luego lo mismo, pero con la componente j, ¿de acuerdo? Y nos da esto de aquí. Todo esto nos da por 10 a la menos 12, así que lo he sacado factor común por dos motivos. Porque así queda como más bonito y también porque si no, no me cabía, ¿de acuerdo? Y todo esto acordándonos que es newtons por kilo al cuadrado. Esto es un poco lo que te comentaba, que también te voy a enseñar no solo a poner en práctica lo que hemos estado viendo, sino a hacer esto de manera inteligente. ¿A qué me refiero con esto? Porque al final piensa que G2 podríamos volver a escribir todo esto, pero al final piensa que vale exactamente lo mismo todo, obviamente la constante, la masa, la distancia, incluso el vector unitario, cambiando solamente el signo de esto de aquí. Por tanto, como la componente y, eso sí que es exactamente igual, la componente y, fíjate, o componente del vector j, mejor dicho, fíjate que efectivamente esto se repite tal cual. Y luego la de la componente y latina, quiero decir, pues es exactamente lo mismo, pero cambiándole el signo, ¿de acuerdo? Así que esto de aquí serían los vectores. Antes de pasar a lo siguiente, esto es fundamental, que cada vez que hagas un cálculo de un campo, de una fuerza, principalmente de estas dos cosas, que antes de pasar a lo siguiente compruebe si tiene sentido lo que te ha dado. Es decir, en este punto, ¿hacia dónde va a ir el campo gravitatorio generado por esta masa? Pues va a ir hacia aquí, ¿no? En esta dirección y sentido. Es decir, hacia la izquierda y hacia abajo. Por tanto, tiene sentido que el campo gravitatorio 1 nos haya dado negativo tanto en el vector y como en el vector j. En cambio, para el otro, fíjate que va a ir en esta dirección y sentido. Es decir, derecha y hacia abajo. Por tanto, tiene sentido que en este caso la componente y nos haya dado positiva y la componente j nos haya dado negativa. Esta pequeña comprobación, si la has truñado en algún signo, ya sea del vector unitario o de al hacer el cálculo, te va a ahorrar el que luego, ahora lo vamos a sumar. Y si la has cagado en algún signo, al sumarlo obviamente va a estar mal, ¿de acuerdo? Así que esta pequeña comprobación que has visto que se hace en un momento, pues te ahorra el que luego te des cuenta del error y luego rectifiques, ¿de acuerdo? Así que nada, para hacer esto solamente nos queda sumar G1 y G2. Fíjate que G1 tenemos componente horizontal y vertical. La componente horizontal se va a cancelar porque vale lo mismo, pero una va hacia la izquierda y la otra va hacia la derecha. Por tanto, esto con esto se me va a ir. Y por otro lado, la componente vertical se va a sumar porque ambas valen lo mismo,
y además las dos van hacia abajo, aunque no valiese lo mismo como las dos van hacia abajo, se sumaría también, ¿de acuerdo? Pero bueno, que simplemente sería tan sencillo como multiplicar esto por 2 y ya está. Fíjate que 2 por 2,13 son 4,26 aproximadamente. Esto el 13 redondeando. Si no redondeamos, pues al final en vez de a 26 se nos quedaría 27 redondeando dos decimales, ¿de acuerdo? Así que este sería el cálculo del campo gravitatorio total. Esto lo hemos hecho por vectores, pero también lo podríamos haber hecho por descomposición. Y fíjate que al hacerlo por descomposición, a esto me refiero cuando te hablo de trabajar o de calcular las cosas de manera inteligente. Si yo esto lo hago por descomposición, antes de ponerme a descomponer y hacer cálculos, me puedo dar cuenta de que como esta masa y esta masa valen lo mismo y están a la misma distancia de esto, pues, y bueno, con el mismo ángulo y demás, simplemente desde lados contrarios, lo que te comentaba antes, vamos a tener componentes horizontales que van a valer lo mismo y que se van a cancelar. Y por otro lado, vamos a tener componentes verticales que van a valer lo mismo y que se van a sumar. Por tanto, en vez de ponerme yo a hacer los 4 cálculos, con calcular una componente vertical y multiplicarla por 2, ya tendríamos el campo gravitatorio total. Así que la componente vertical de la que yo quiera, porque las dos van a valer lo mismo, es igual a ¿cuánto vale el campo gravitatorio? Es decir, esto de aquí, g por la masa entre la distancia al cuadrado. Ahora estamos hablando escalarmente. ¿Cuánto vale en magnitud? Por eso no ponemos ni vectores ni nada. Vale 2,67 por 10 a la menos 12. Pues bien, esto lo multiplico por el seno del ángulo, y el seno del ángulo por trigonometría lo podemos obtener. Tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto adyacente o contiguo sería este de aquí, en caso de que estemos calculando este campo, y el opuesto sería este de aquí. Lo dicho, 4 entre 3, arco tangente 4 entre 3, 53,13 grados. Ahora sí, multiplico esto por el seno de 53,13, acordándote de tener la calculadora en grados y no en radianes, y me da cuánto vale el campo gravitatorio, la componente vertical de una de las dos. Como las dos valen lo mismo y van en misma dirección y sentido, lo multiplico por 2 y ya tenemos cuánto vale el campo gravitatorio total. Ahora bien, nos quedaría especificar, sabemos cuánto vale, nos quedaría especificar hacia dónde. Entonces, por eso te he puesto aquí el menos j, ¿de acuerdo? Porque esto estás indicando que va hacia abajo. La otra forma de indicarlo sería, en vez de poner esto, o poniéndolo también, pero luego haciendo el dibujo, ¿de acuerdo? Y todo esto que te he dicho, de que las horizontales se cancelan y las verticales se suman, yo te lo estoy diciendo de palabra, pero tu profe adivino no es. Por tanto, se lo tendrías que explicar, ¿de acuerdo? Ya sea escribiéndolo, ya sea dibujándolo, como tú quieras, pero que no des las cosas por hechas, ¿de acuerdo? Si haces cálculos de estos mentales, todo esto tienes que explicarlo. Así que nada, lo dicho, el resultado, obviamente, haciéndolo por cualquiera de los dos métodos, nos da lo mismo. Por último, dentro de este apartado, nos preguntan que dónde hay un campo gravitatorio nulo. Esto ya lo hemos comentado en la lección donde veíamos el segundo tipo de ejercicios que precisamente trataban de esto. Al final, pues eso, explicamos que esto no podía estar en ningún punto de alrededor, sino que tenía que estar en el segmento que une a las dos masas. Si esta masa es más grande, el punto donde el campo gravitatorio nulo estaría por aquí. Si la más grande es esta, estaría pues por aquí. Pero como en este caso son exactamente iguales, pues entonces el punto donde haya campo gravitatorio nulo va a ser exactamente en el centro. Porque de esta manera las masas son iguales, estés donde estés, pero en este caso la distancia también lo es y vamos a tener campos gravitatorios con misma dirección, pero sentidos opuestos, que se van a contrarrestar. Así que el origen de coordenadas, sería el punto donde hay un campo gravitatorio nulo. Ahora pasamos al apartado B, donde nos piden calcular el potencial gravitatorio en el punto P. Y luego nos piden que hagamos lo mismo que hemos hecho en el A, pero con el potencial. Es decir, si hay algún punto, y justificarlo obviamente, en el que el potencial gravitatorio en este caso sea nulo. Entonces nada, básicamente aquí vuelvo a lo que te estaba comentando de hacer los ejercicios de manera inteligente. Podemos calcular V1 y V2, pero ten en cuenta una cosa. En el caso del potencial gravitatorio te he puesto aquí la fórmula de que depende de la masa y de la distancia. Ahora ni siquiera tenemos vectores. Entonces, como no tenemos vectores y las dos masas valen lo mismo y están a la misma distancia, vamos a tener potenciales iguales. Por tanto, en vez de calcular V1 y V2 por separado y sumarlos, directamente podemos calcular uno de los dos, porque son los mismos números, te va a dar lo mismo, y multiplicarlo por 2. Así que el potencial total va a ser 2 veces el potencial 1. Por ejemplo, el potencial 1 es menos g por la masa entre la distancia. Acuérdate que cuando hablamos de potencial o energía potencial, la distancia no va al cuadrado. Así que esto nos da este potencial de aquí, que al multiplicarlo por 2 nos da este potencial de aquí. Ya tendríamos el apartado B y ahora nos queda razonar si existe algún punto donde el potencial gravitatorio se anula. Me lo he puesto en rojo para no olvidarme de razonarlo. Así que en este caso la respuesta sería no. Lo dicho, yo te lo estoy diciendo de palabra, pero esto tú en el examen lo tendrías que escribir. La respuesta sería no. ¿Por qué? Pues sería no porque el potencial siempre es negativo, ¿de acuerdo? No es como, por ejemplo, el campo gravitatorio, que dependiendo de hacia dónde va, te puede dar positivo o negativo. Y por tanto, uno positivo y otro negativo que valga lo mismo, se contrarrestan. En este caso, como el potencial siempre nos va a dar negativo, porque siempre vamos a tener este signo negativo delante, pues entonces dos cosas negativas nunca se van a contrarrestar, siempre se van a sumar negativamente, ¿de acuerdo? Así que esa sería la explicación de que no existe ningún punto donde el campo gravitatorio se anule. Y aquí viene un tema del lenguaje bastante importante. Dice se anula. Se anula quiere decir que que se anulan entre ellos. Pero si en vez de decir se anula, dijera sea nulo, entonces la respuesta sería que sí que hay un punto donde el potencial es nulo y ese punto es el infinito, ¿de acuerdo? Para que veas que un par de letritas cambiadas te pueden cambiar la respuesta completamente, ¿de acuerdo? Así que, dicho esto, pasamos al ejercicio número 2. Nos queda este y otro más. Entonces, hacemos lo mismo de siempre. Le das pausa al vídeo, lo intentas y ahora enseguida vemos la solución. Voy a pegarle un sorbito al té mientras para que no se me enfríe y ahora, conforme beba, vemos el resultado de este ejercicio, ¿de acuerdo? Se me está enfriando ya. Así que nada, ejercicio número 2. Tenemos 3 planetas situados en cierto instante en las posiciones representadas en la figura. Siendo A, ¿de acuerdo? Fíjate que las distancias están en función de A. Y te dicen cuánto vale A, que A vale 10 a la 5 metros.
Considerando que las masas puntuales son de valores m2 es igual a m3 y es a la vez es igual a 2 veces m1 y que son iguales a 2 por 10 a la 21 kilos, te pide que calcules el vector campo gravitatorio originado en el punto 0, 0, el origen de coordenadas, y luego el potencial gravitatorio originado por los tres planetas en el punto A0, es decir, en este punto P de aquí, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que lo hayas intentado, que en vez de contar hasta 3 he bebido, pero aún así eso no significa que no lo tengas que intentar. Vamos a ver la solución. Como siempre te voy a decir, lo vamos a ver ahora primero en, a ver, estoy comprobando. Lo vamos a ver, creo que solamente por vector unitario. Pero bueno, que lo dicho, vamos a intentar hacerlo de manera inteligente y no de manera de trabajando mucho. No sé si me explico. Así que nada, lo primero que tendremos que tener en cuenta son lo siguiente. Hemos sacado rápidamente los vectores, porque al final esto, como simplemente fíjate que es para arriba, para abajo, derecha, izquierda, pues entonces sacar los vectores es bastante rápido. Para ir de la masa 1 al punto vamos a la derecha, por tanto I. Para ir de la masa 2 hacia el punto vamos hacia arriba, J. Y de la 3 al punto vamos hacia abajo, por tanto, menos J. Sencillo. Por otro lado, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Principio de superposición y luego la fórmula del propio campo gravitatorio. ¿De acuerdo? Así que aquí tendrían los cálculos, ¿de acuerdo? Fíjate en lo siguiente. Nos han dicho que M2 y M3 son iguales que 2 por 10 a la 21, ¿de acuerdo? Y que 2 veces M1 es igual a 2 por 10 a la 21. ¿Eso qué significa? Pues que M2 y M3 son, como ves, 2 por 10 a la 21. Y a su vez, 2 veces M1 es igual a 2 por 10 a la 21. Por tanto, una vez M1 es igual a 10 a la 21. Esto sería en cuanto a las masas. Luego, obviamente, el menos G en ambos casos es igual. Y luego la distancia en todos los casos vale lo mismo. De aquí a aquí hay una distancia A, de aquí a aquí hay una distancia A y de aquí a aquí hay una distancia A. ¿Y cuánto valía A? 10 a la 5. ¿De acuerdo? Así que directamente ponemos 10 a la 5. Fíjate que son 10 a la 5 metros. Si fuese kilómetros, lo hubiésemos cambiado a 10 a la 8. Pero como es metro directamente, pues no tocamos nada. Con esto y los vectores, simplemente hacemos el cálculo y ya tendríamos el resultado del ejercicio. Otra cosa para que vayas un poquito más rápido. Fíjate que aquí se nos va a quedar 10 a la 5 a la 2 es igual a 10 a la 10. Por tanto, este 10 a la 10 se te va con 10 de... Perdón, se te puede sumar con estos 11 de aquí, porque este 10 a la 11 que está en el numerador lo podríamos pasar al denominador como 10 a la menos 11 en el numerador lo podríamos pasar al denominador como 10 a la 11. 10 a la 11 por 10 a la 10 es igual a 10 a la 21. Y se te tacharía con este 10 a la 21 de aquí. Así que esto y esto se nos va y se nos queda simplemente esto de aquí. Por I menos 6,67 I. No sé si me he explicado. Vamos a verlo también con esto. Fíjate lo que te decía. Hacer las cosas de manera inteligente en vez de trabajando mucho. Porque esto, cada vez que tengas que poner todo esto en la calculadora es un minuto. Pues minuto a minuto que te vas ahorrando hace mucha diferencia. Lo dicho, esto se te va junto a esto y junto a esto. Por tanto, menos 6,67 por 2, menos 13,34. Multiplicándolo por el vector J. Y luego por último, aquí también esto con esto y con esto se me va. Y se me queda menos 6,67 por 2 por menos J, 13,34 J. Lo dicho, esto es una manera de ahorrarte el tener que poner todos estos números en la calculadora, que parece una tontería, pero te ahorras minutos a lo largo de un examen. Por último, antes de pasar a lo siguiente, te vuelvo a repetir. Vamos a ver si lo que nos ha dado tiene sentido o no. El campo gravitatorio 1 me ha dado hacia la izquierda. ¿Tiene sentido? Sí, porque esta masa va a lo que pongamos aquí a traerlo hacia la izquierda. Luego el 2 nos ha dado hacia abajo. Negativo de J. ¿Tiene sentido? Si yo aquí pongo una masa, esta masa le va a ejercer una fuerza hacia abajo, por tanto tiene todo el sentido del mundo. Y por último el 3 nos da en sentido positivo de J, ¿de acuerdo? Aquí no hay, pero es como si hubiese un más. ¿Tiene sentido? Pues tiene todo el sentido del mundo. Ahora sí que podemos pasar a calcular el campo gravitatorio total, ¿de acuerdo? Que creo que no lo he calculado, pero se hace en un momento. ¿Por qué se hace en un momento? Pues porque fíjate que, fíjate que al calcular el campo gravitatorio total, vale, claro, no lo calcula porque no te lo pide, ¿vale? Te pide solamente originado por los tres planetas. Pero si tuviese que calcular el total, imagínate que sí que me lo pide, pues fíjate que el del 2 con el del 3 se nos cancelarían. ¿Por qué? Pues porque valen lo mismo, misma dirección, pero sentido contrario. Por tanto, este con este se me iría y se me quedaría solamente este, ¿de acuerdo? Si en vez de pedirte los tres planetas por separado, solamente te pides en el total, viendo esto a simple vista, que las masas valen lo mismo, están a la misma distancia y están una a cada lado, pues entonces nos podríamos ahorrar el calcular esta y esta, y calculando solamente esta ya tendríamos el resultado, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a repetir. A veces es cuestión de fijarse un poco y te ahorras mucho tiempo. Ahora pasamos al apartado B, que nos pedía el potencial gravitatorio en el punto P, ¿de acuerdo? Para el potencial gravitatorio vamos a seguir utilizando el principio de superposición y a la vez vamos a utilizar la fórmula del potencial gravitatorio, acordándonos que aquí no tenemos vector, lo vuelvo a repetir, y esto tampoco está al cuadrado, ¿de acuerdo? Solamente entre la distancia. Así que nada, para el 1, fíjate que pues la masa seguirá siendo la misma, pero ahora la distancia, en vez de ser 10 a la 5, será 2 por 10 a la 5, porque de aquí a aquí hay una distancia A y de aquí a aquí hay otra distancia A. Dos veces la distancia A es 2 por 10 a la 5, ¿de acuerdo? Aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Esto con esto y con esto, estas tres cosas se nos van y menos 6,67 entre 2 se nos queda esto de aquí. No, perdón, en este caso fíjate que no se nos irían, vale, aquí casi la lío, aquí no se nos irían, ¿por qué? Porque antes se nos iba porque esto estaba al cuadrado, por tanto, se nos quedaba 10 a la 10, lo sumábamos con esto y lo tachábamos con esto. En este caso lo que sí que podemos hacer es que, en este caso son 16, ¿vale? Aquí y aquí se nos van 16, le restamos a esto 16 y se nos queda 10 a la 5, ¿de acuerdo? Entonces se nos quedaría menos 6,67 entre 2 por 10 a la 5, se nos queda esto de aquí, ¿de acuerdo? Perdón, sí, te he liado. Y ahora, para calcular el potencial 2 y el potencial 3, fíjate que van a valer lo mismo y en este caso, pues eso, directamente van a valer lo mismo. Fíjate que tanto esto como esto, si te fijas en los números, valen exactamente igual. ¿Por qué? Porque menos g, pues es igual, la masa también vale lo mismo en ambos casos y la distancia en este caso, acuérdate de que la tenemos que calcular, porque antes estábamos utilizando esta distancia de aquí, pero ahora digamos que tenemos que calcular, bueno, digamos no, tenemos que calcular la hipotenusa, que si hacemos el teorema de Pitágoras nos da esto de aquí. Por tanto, la distancia
sería esta de aquí, y al hacer todo este cálculo, en ambos casos nos da menos 9, menos 943 280,45 julios partido de kilo. Y lo dicho, aquí yo lo he escrito 2 veces porque yo he hecho copiar y pegar y no he tenido que volver a escribir. Pero esto en el examen, si quieres, puedes poner que V2 es igual a V3, porque están a la misma distancia y tienen la misma masa. ¿De acuerdo? Dicho esto, para calcular el campo gravitatorio total, el potencial gravitatorio total, en este caso no se te va a cancelar nada. Acuérdate que eso solamente es con fuerzas y campos. Para el potencial simplemente se van a restar unas cosas a otras porque todas van a tener el mismo signo. Así que si tienes en cuenta estos 3 números, si haces menos esto, menos esto, menos esto, pues el resultado te da esto de aquí, ¿de acuerdo? Menos 2.220.060,89 julios partido de kilogramo, ¿de acuerdo? Esta sería la solución del ejercicio 2 y ahora vamos a por el ejercicio 3. Dale pausa al vídeo, inténtalo, voy a poder dejarle otro sorbito a mi té y ahora enseguida vamos a ver la solución. Ay, se agradece pegar los traguitos porque estoy hablando tanto que me quedo sin voz. Vale, dice lo siguiente este ejercicio. Como siempre, le pego trago, pero eso no significa que te escaquees de intentarlo, ¿de acuerdo? Así que espero que lo hayas peleado. Se sitúan dos cuerpos de masa, 2 kilos y 4 kilos, en dos vértices de un triángulo equilátero de lado 2 metros, ¿de acuerdo? Aquí lo tienes representado. Te piden que calcules el campo gravitatorio en el tercer vértice, es decir, en este punto P de aquí, debido a cada una de las masas y luego el total. Y luego la energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa 5 gramos situado en P y el trabajo necesario para trasladarlo hasta el infinito. Ejercicio bastante interesante que vamos a resolver ahora mismo. Básicamente tienes aquí toda la información que nos han dado, ¿de acuerdo? Las distancias, esta y esta son 2 metros. Luego aquí tenemos una masa de 2 kilos y esta masa es de 4 kilos. Nos piden, bueno, vamos a utilizar principio de superposición, la fórmula del campo gravitatorio utilizando vectores y luego nada, aquí tenemos los vectores unitarios. Básicamente, lo primero que tendremos que calcular es, lo dicho, el vector unitario 1 y el 2. Y para esto tenemos que tener en cuenta que nos están dando el lado del triángulo rectángulo. Pero claro, nosotros para hacer el cálculo del vector unitario necesitamos saber cuánto vale esta distancia y cuánto vale esta distancia. Si todo esto son 2 metros porque es un triángulo equilátero, este trocito de aquí, que es el que nos interesa, será 1 metro. Y luego, por Pitágoras, puedes sacar cuánto vale esto, que te da raíz de 3, ¿de acuerdo? Así que, dicho esto, ahora lo que vamos a hacer es hacer ya, una vez ya sabemos los 3 lados del triángulo, calcular el vector unitario. Para ir desde la masa 1 hacia el punto P, tenemos que ir, en primer lugar, 1 metro hacia la derecha, 1i. Y en segundo lugar, raíz de 3 metros hacia arriba, raíz de 3j. Lo dividimos entre la distancia, que hemos dicho que son 2 metros, y ya tendríamos el vector, ¿de acuerdo? Ahora hacemos lo propio con el vector unitario 2, que va a ser exactamente igual, lo único es cambiando esto de aquí, que en vez de ir hacia la derecha y hacia arriba, vamos hacia la izquierda y hacia arriba, pero lo demás es todo igual. Ahora sustituimos para calcular campo 1 y campo 2, menos g por la masa 1, que hemos dicho que son 2 kilos, entre la distancia, que son 2 metros al cuadrado. Siempre que te lo den un eje de coordenadas, fíjate que las unidades estén en metros, ¿de acuerdo? Y luego para hacer, bueno, y esto lo multiplicamos por el vector unitario que hemos sacado aquí. Y ahora para hacer el campo gravitatorio 2 menos g por la masa que en este caso son 4 kilos, entre la distancia que sigue siendo 2 al cuadrado. Hacemos el cálculo de G1 y G2, nos da esto de aquí, y ahora simplemente es cuestión de sumar componentes horizontales con horizontales y verticales con verticales. 3,66. Fíjate que ambos casos nos ha dado todo por 10 a la menos 11, así que lo podemos juntar fácilmente. 3,36 menos 1,67, esto nos da... ¿Dónde lo tengo? A ver, no lo tengo. No lo tengo, creo que no lo tengo. Bueno, ahora buscaré si lo tengo y si no, ahora lo calculamos, ¿vale? Nada, eso. Esto nos daría... a ver, espérate que me estoy perdiendo. Vale, a ver... Claro, es que aquí lo he hecho con... Vale. Nada, aquí lo he hecho por descomposición. Bueno, pues ahora lo vemos. El caso, que sería simplemente para calcular el campo total... Anda, si lo tengo aquí arriba, ese ejercicio, perdón. Nada, el caso, 3,36 menos 1,67 es 1,69. Y luego, menos 2,89 menos 5,78 es menos 8,67. Y este sería el campo gravitatorio total por 10 a la menos 11 newtons por kilo, que no encontraba dónde lo había escrito. Ahora sí, lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo por descomposición y ver si nos da lo mismo o no. Fíjate que simplemente calculamos G1 y G2, teniendo en cuenta simplemente el cuánto vale G1 y cuánto vale G2, sin vectores ni nada, sin signo negativo ni vector, ¿de acuerdo? Simplemente el cuánto vale. Nos da esto de aquí. Y luego calculamos el ángulo, que va a ser, como es un triángulo equilátero, va a ser el mismo en ambos casos, ¿de acuerdo? En este caso, el ángulo de un triángulo equilátero son 60 grados. No hacía falta ni calcularlo, pero pues te lo he puesto aquí el cálculo por si acaso no has caído, ¿de acuerdo? Así que nada, el G total... vamos a calcular, en este caso, G total vertical y G total horizontal. El vertical va a ser igual a la suma de los dos, en este caso, por 10 a la menos 11, por el seno de 60. Y ahora sí que le voy a poner, bueno, voy a explicarlo despacio porque por si te lía, ¿de acuerdo? Aquí básicamente lo que he hecho es, esto es la suma de los campos, ¿de acuerdo? De campo 1 y campo 2. Entonces simplemente los he sumado, lo he multiplicado por el seno de 60 para obtener la componente vertical y luego le he puesto aquí el signo menos para que quede claro que aquí lo que estamos haciendo es calcular, pues eso, que va hacia abajo, ¿de acuerdo? Luego vamos a hacer, bueno, y esto nos da esto de aquí, menos 8,69 por 10 a la menos 11. Y ahora hacemos lo mismo, pero en vez de vertical, horizontal. Y fíjate que volvemos a hacer, sumar los campos, multiplicamos por el coseno de 60 y, en este caso, como el total se nos va a quedar hacia la derecha, pues lo vamos a multiplicar por i, ¿de acuerdo? 1,66 por 10 a la menos 11 y newtons por kilo. Fíjate que efectivamente en ambos casos nos da lo mismo. Por último nos piden
que esto ya no lo voy a explicar en este vídeo porque si no se me va a quedar larguísimo, la energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa 5 gramos situado en el punto P y el trabajo necesario para trasladarla al infinito. Entonces, lo dicho, esto no lo voy a resolver, pero lo voy a explicar rápidamente para que, pues eso, por si no has sabido cómo hacerlo, para que lo sepas. Aquí tienes dos opciones, o bien calculas campo, pones aquí la masa y calculas la energía potencial 1 y la energía potencial 2, teniendo en cuenta la masa, o bien simplemente con esto y esto calculas cuáles son los potenciales 1 y 2 y luego lo multiplicas por la masa para obtener la energía potencial. Y luego, como te dice, el trabajo para trasladarla hasta el infinito, acuérdate que el trabajo es igual a energía potencial al principio, o energía potencial A, menos energía potencial B. Como la energía potencial B hemos dicho que la queremos llevar al infinito, entonces esto va a ser 0. Por tanto, el trabajo va a ser exactamente igual que la energía potencial que obtengas. Hasta aquí esta lección. Esta lección es de ejercicios. Ya sé que son muy intensas porque vemos un ejercicio detrás de otro, pero bueno, creo que hemos visto bastantes ejercicios para practicar, tanto si lo haces por descomposición como si lo haces utilizando vector unitario, así que espero que te haya quedado claro, que hayas visto ejercicios nivel selectividad, que hayas visto que no es nada del otro mundo, que simplemente es aplicar todos los conceptos que hemos ido viendo a lo largo de este tema, así que nada, te deseo muchísimo ánimo y ahora ya solo nos quedaría ver el último tipo de ejercicio típico de este tema, pero eso ya lo vemos en la siguiente lección.